El Imperio Otomano fue un imperio multicultural y multinacional. Cuando decimos multicultural es porque numerosas culturas participaron y tuvieron su lugar en el imperio. Y además multinacional porque había muchas naciones que conformaron este imperio, y podríamos llamar incluso a este imperio multirreligioso, multirracial. Numerosas etnias y religiones estuvieron integradas y representadas. Fue sin lugar a dudas un imperio no solamente de una gran tolerancia, sino incluso de una gran convivencia, ya que la gran mayoría de sus integrantes, o sea, de los ciudadanos del Imperio Otomano, no eran musulmanes. Especialmente que incluso había en los Balcanes grandes grupos de cristianos, o en Polonia y algunas regiones de Rusia que ellos conquistaron. Sin embargo, como dijimos oportunamente, durante 700 años los otomanos reinan en 3 continentes y todos estos pueblos lo acompañan y conviven. Y es interesante también que incluso desde los primeros sultanes hay un gran mestizaje. O sea, encontramos que hay sultanes que su padre era de etnia turca y de religión musulmana, pero su madre era, por ejemplo, griega y de religión cristiana. Y eso hizo que justamente, eso provocó de que estos sultanes, estos gobernantes otomanos, comprendieran muchísimo a las otras partes, o sea, al otro. Y de esa manera integraran a todos aquellos que, aunque sin ser musulmanes, eran también representantes de creencias, de culturas y de pueblos. Incluso hay un detalle que es interesante de mencionar, y es que, por ejemplo, el conquistador de Constantinopla, justamente llamado por esa razón Fatih, Mehmed Fatih, su madre, que era griega, le había enseñado a aprender velas, y él siempre eso lo va a tener como una tradición. Y por cierto va a ser uno de los sultanes más tolerantes, ya que él va a emitir un edicto de protección a los monjes franciscanos de Bosnia, o incluso cuando él mismo conquista Constantinopla, va a proponer a la Iglesia Ortodoxa griega para que su patriarcado esté instalado en esa ciudad, como es hasta el día de hoy. Para tener un parámetro de esta visión tolerante y de esta convivencia otomana, vamos a ver ahora el pensamiento de un gran místico y poeta turco del siglo XIII. Yunus Emre fue un místico de los siglos XIII y XIV. Fue uno de los grandes poetas musulmanes turcos, un cantor de la fraternidad y del amor místico en la época del reagrupamiento de los pueblos turcos en Asia Menor. Autodidacto, dominó el árabe y el persa. Su obra máxima es el Libro de los Preceptos, de gran religiosidad. Algunos de sus poemas hablan con elocuencia de convivencia y universalidad. Uno de ellos dice así: nuestro único enemigo es el resentimiento. No guardemos rencor a nadie. Para nosotros, la humanidad es indivisible. Su obra evoca el éxtasis de la comunión con la naturaleza y con Dios. Así escribió estos versos memorables: cualquiera que posea una gota de amor, posee la existencia de Dios. Su preocupación por el destino de todos los hombres, y en particular de los más desfavorecidos, da a su poesía una intensa emotividad.
Yunus Emre afirma la existencia del amor universal, proclamando su fe en la fraternidad que trasciende todas las barreras y todos los sectarismos. Así escribe: no nos oponemos a ninguna religión. El verdadero amor nace cuando todas las creencias se unen. Hombre del pueblo que escribió para el pueblo, adalid de la justicia social, Yunus Emre se rebeló valientemente contra todos aquellos gobernantes, propietarios, dignatarios, políticos y pseudo-religiosos que oprimían a los débiles y humildes. Su mensaje poético en favor de la paz y la fraternidad universal fue proclamado desde el Islam hace más de 700 años, cuando en el mundo occidental no existían derechos humanos, convenciones como las de Ginebra, ni organizaciones como las Naciones Unidas. Decía Yunus Emre: venid, seamos amigos siquiera una vez. Hagamos la vida más fácil, amemos y seamos amados. Cuando surge el amor, desaparecen deseos y defectos. La obra de Yunus Emre fue traducida por un transilvano e influyó notablemente en el pensamiento de dos prominentes humanistas occidentales, como el católico holandés Desiderio Erasmo y el reformista alemán Martín Lutero. Sin lugar a dudas, para comenzar a hablar del legado otomano al patrimonio de la humanidad, es la arquitectura la disciplina más importante, más espectacular. Todo turista que hoy llega a Estambul, lo primero que le va a llamar la atención es ver la gran cantidad de mezquitas en el horizonte, los minaretes, las cúpulas. Sin lugar a duda, el principal responsable de esto es un arquitecto otomano llamado Sinan. Sinan vivió casi 90 años y estuvo prácticamente todos los años de su vida dedicado no solamente a la construcción de mezquitas, sino de innumerables residencias, baños, acueductos, puentes, torres, más de 400 obras construidas incluso en los 3 continentes. Pero es en la ciudad de Estambul donde Sinan logró tal vez sus obras más importantes. Y dentro de ellas, sin lugar a dudas, la mezquita de Süleymaniye es lo más representativo. Ahora bien, en este contexto artístico y científico, debemos mencionar también la figura de Taqi al-Din, un gran astrónomo y un gran inventor, ya que él es nada más y nada menos que el que va a inventar la máquina de vapor. Lamentablemente esto no ha sido reconocido, pero nosotros tenemos la documentación que lo acredita. Los otomanos también se dedicaron a dibujar las más hermosas miniaturas dentro del Islam del estilo turco. Y también fueron grandes músicos, tanto que con su música van a influenciar la occidental. Cuando nosotros escuchamos a Mozart y a Beethoven y sus marchas turcas, ellos han tomado de modelo la música marcial otomana. Y esto justamente nos lleva a otro tema, que es el de los jenízaros, los Yenicheri, como se dice en turco, las tropas nuevas, que fueron el cuerpo de élite de los sultanes otomanos desde el siglo XIV. ¿Quiénes eran los jenízaros? Los jenízaros eran originalmente no musulmanes que se sumaron al sultán como una especie de guardia pretoriana, aceptaron el Islam y se convirtieron en sus tropas más aguerridas y más leales. Y en todas las campañas
de los otomanos, los jenízaros eran el cuerpo militar por excelencia. Y justamente ellos tenían bandas de música que los acompañaban, con sus pífanos, tambores e instrumentos tradicionales, típicos de la música islámica. Estas bandas militares, incluso esta idea de combatir en una batalla con música, finalmente luego va a ser adoptado por los ejércitos europeos y modernos hasta el día de hoy. En este contexto de la sociedad y la cultura de los otomanos, si hay algo que tenemos que señalar antes de terminar, es el importantísimo papel de la mujer entre los otomanos, la mujer musulmana. Esto fue oportunamente destacado y señalado en sus cartas por Lady Montagu en el siglo XVIII. Lady Montagu era la esposa del embajador inglés en Estambul y ella acredita de que la mujer musulmana en el Imperio Otomano estaba muy reconocida y tenía un papel muy importante. Una de sus especialidades, por ejemplo, era la medicina. Había muchas mujeres médicas y además enfermeras, asistentes de cirujanos, etc. Y esto está muy documentado a través de miniaturas y en los registros. Además, como dice Lady Montagu, las mujeres musulmanas en el Imperio Otomano no solamente gozaban de una gran libertad, sino incluso, como ella dice, sin lugar a dudas, estaban muy aventajadas comparándolas con las occidentales de la época. Bueno, el Imperio Otomano realmente es multifacético, muy importante, y el espacio de nuestro programa en realidad es exiguo y nos gustaría extendernos más, pero ustedes saben que el tiempo es tirano. Los esperamos para una próxima entrega de Civilización Islámica y le agradecemos mucho por su atención. Hasta luego.